Buenos días. Buenos días. Hoy día, continuando con el tema de topografía, vamos a tocar lo que son equipos para la generación de información topográfica. Importante porque hay muchas formas de poder generar un plano topográfico. Hay muchas formas, muchos métodos, muchos equipos, y desde que se inició el tema de los levantamientos topográficos, el tema de tecnología ha ido de la mano. Tal es así que hoy en día lo que se hacía en una semana se puede hacer en un día, dependiendo de muchos factores. Lo que ven ustedes en pantalla, de alguna manera, lo que quiero dar a entender es que el ámbito de trabajo de la topografía es el campo, y el topógrafo, la estación total, el dron, el avión, el satélite, son instrumentos, son equipos que le van a permitir a los profesionales en topografía, en cartografía, poder obtener, capturar, obviamente medir toda la información que se necesita para poder elaborar nuestros planos. Siguiendo con lo que era la clase anterior, nos habíamos quedado en esta imagen. Dice generación de la información georreferenciada. ¿Por qué información georreferenciada? El tema georreferenciado va porque van a generar información que tiene una referencia oficial, una referencia global, que es a nivel mundial, una referencia nacional que es aprobada por el sector del Estado de cada país. Y todos los usuarios de este ámbito territorial nacional tienen que regirse por el mismo sistema de coordenadas. Entonces, he ahí información georreferenciada. Y la palabra generación viene porque la topografía, de alguna manera, lo que hace es medir, capturar y registrar. Es decir, está generando información lo cual va a utilizarlo para seguir en los siguientes procesos. El tema, si ven en la pantalla, esta pirámide que ven acá, lo he desarrollado para que puedan entender que estas cuatro técnicas, de una forma de llamarlo, de una forma de verlo, estas cuatro técnicas son las que nos van a permitir generar esta información. Y lo he puesto de un orden de ámbito de trabajo. Por ejemplo, el tema topografía, en su definición de como ciencia y arte para generar información, está en la punta. Y es la que genera una información precisa, y ya por su naturaleza. Los equipos, como son los distanciómetros, las estaciones totales, son las que nos van a permitir generar una topografía que hoy en día es la más precisa de las que están abajo. El tema de geodesia, si bien es cierto, el tema de geodesia también nos da ubicaciones precisas, el detalle está que hay muchos equipos en esta forma de levantamiento. Hay tantos equipos que se ha fabricado desde el año que se ha puesto en operativo el tema de geodesia, que van desde los que te dan como precisiones milimétricas, de 30 centímetros, de 1 metro, de 15 metros, inclusive pasa de los 100 metros. Entonces, no necesariamente el tema de geodesia te genera una información precisa, depende del equipo que lo van a utilizar. Y cuando más precisión necesitan, el equipo va a costar mucho más. Y ese es el otro detalle que quería mencionarles. El costo de trabajar en geodesia no siempre va a ser mejorado por el costo que fabrica una estación total. El otro tema de geodesia que se hace con receptores GPS está ligado al ámbito de trabajo. Si nosotros vamos a trabajar en una ciudad donde hay muchas construcciones, o donde hay casas de segundo piso, o es una quebrada muy profunda, va a ser imposible levantar con geodesia. Por más que quieran hacerlo, no lo van a poder, porque estos equipos trabajan con señales satelitales, y si estas señales no llegan directo al equipo, definitivamente no van a poder trabajarlo. Sí, los equipos van a estar sin señal y van a estar perdiendo mucho tiempo. Entonces, todos los ámbitos de trabajo donde se va a entrar, no necesariamente se puede trabajar con geodesia. Por eso es que está en segundo lugar. Igual a la precisión de topografía,
En algunos casos sí lo iguala, inclusive lo supera. Pero, ahí viene el detalle. Si bien es cierto que lo supera, el costo es mucho mayor y no en todos sitios se puede trabajar con geodesia. Muy bien. La siguiente técnica para generar información georreferenciada es la fotogrametría. Ya desde sus inicios, el tema de fotogrametría se utilizó para levantar información arquitectónica, básicamente, hace mucho tiempo. Comenzaron los arquitectos en levantar fachadas desde dos puntos diferentes y comenzar a generar esta información intersectando visuales y plasmándolo sobre un plano. Entonces la fotogrametría fue terrestre y luego fue aérea y posteriormente fueron generándose más cámaras fotográficas con mayor precisión hasta llegar a imágenes netamente digitales que hoy en día son utilizadas. El último que está en la base es la precisión remota. Abarca más terreno, igual que la fotogrametría, abarca más terreno que los otros anteriores. Pero el tema de precisión remota, al estar por los 20.000 metros, 20 kilómetros hacia la parte externa de la corteza terrestre, permite que tenga un ámbito de cobertura mucho mayor. El tema está en que la precisión y la resolución de estas imágenes hacen que fabriquen planos con menos precisión. Entonces se utiliza más que todo para zonas extensas y tiene sus aplicaciones. El tema de topografía podría utilizarse de una manera muy global, con escalas muy grandes, muy pequeñas, perdón. Otra diferencia que quería mostrarles, si ustedes ven en la pantalla, topografía y geodesia, acá hay una indicación que son técnicas directas y fotogrametría y percepción remota son indirectas. ¿Por qué se hace esa diferenciación? Precisamente porque el tema de información directa requiere estar en campo, in situ. Vas a ver lo que vas a levantar, sabes la medida que vas a tomar y vas generando esa información y lo vas registrando, ya sea en un papel, en una tablet o en cualquier medio que tú puedas guardar la información literal. Entonces, el tema de información directa, para que la técnica sea directa, tiene que estar en contacto con el objeto que está midiendo. Al otro lado o más abajo está la fotogrametría. Si ustedes, bien es cierto, pueden medir sobre las fotos o por una imagen de satélite, no están en contacto directo con los objetos que están midiendo. No están en contacto directo con los objetos que están queriendo saber sus coordenadas, motivo por el cual se le llama indirecto. Muy bien, estas son técnicas de levantamiento, pero las técnicas de levantamiento no están completas si no tienen un sistema de referencia de la cual se basen para poder generar toda la información. Tampoco el sistema de referencia no es suficiente. Entonces, en esta otra diapositiva es lo que quería yo mostrar. La pirámide de las técnicas de levantamiento lo he corrido a un lado, al lado izquierdo, y como ven, al lado derecho, en la parte superior dice sistemas de referencia geodésica. La geodesia, que lo vamos a ver más adelante, genera información tomando a la Tierra como tal, como una figura elipsoidal, motivo por el cual cada vez que nosotros hablemos de geodesia vamos a hablar de forma tridimensional y vamos a hablar de la Tierra como es un globo, un elipsoide o un geoide. Una vez que este geoide le dé la referencia de coordenadas a cualquiera de estas tres técnicas, no queda ahí. Esa información se tiene que volcar en un plano y solamente se va a poder volcar en un plano si hay un sistema de predicción cartográfica. ¿Qué es el sistema de proyección cartográfica? Es el algoritmo matemático que nos va a permitir que de la información que está en tres dimensiones lo podamos pasar a un plano, a un papel o a un formato digital, pero con coordenadas planas, en la cual todo punto tridimensional tenga un espacio en un lugar bidimensional. Muy bien. Comprendido esto, que más adelante lo vamos a tocar en mayor detalle, podemos pasar a la siguiente. Lo que quiero que vean con esta diapositiva
Todas las técnicas que lo hemos, los 4 técnicas que lo hemos detallado, más la geodesia, más la cartografía, trabajan de la mano. Los productos son estos. Son los planos topográficos que están aquí, en esta diapositiva. Son planos topográficos, en esta definición son planos topográficos porque se está hablando que han cubierto la superficie del terreno y han levantado todos los elementos que creían necesarios y lo han plasmado en estos planos. Entonces, hay planos topográficos y ahí este es un plano más urbano en la parte inferior. Y este es un plano, en la primera, que se nota que se ha levantado o con teodolito o con estación total y distanciómetro. Se nota claramente. El de abajo es un plano más elaborado. En la parte derecha, en la parte izquierda, vemos aquí el mapa del Perú con una cuadrícula. Con una cuadrícula. Esto quiere decir que estos planos que se han generado está normado, digamos, su hoja, el tamaño de la hoja está normado, cuando ya sea un producto final está normado por el Instituto Geográfico Nacional, que es el ente rector de la cartografía. Entonces, cuando nosotros elaboremos un plano, lo presentamos de acuerdo a su ámbito que se ha levantado. Pero si ya quieren algo más oficial, se van a tener que recurrir precisamente a las normas que el Instituto Geográfico Nacional plantea a nombre del Estado peruano. Pasamos, y que tiene mucho que ver con la información georreferenciada que estamos nosotros exponiendo, o que estoy yo exponiendo. La imagen quiere decir, miren, este equipo que está acá, que es puro metal, con una brújula al centro, fue fabricado en el año 1920 en Europa. Específicamente no lo sé, pero estaba ya consultando en la parte de Francia, Inglaterra, Alemania, que son los que más han trabajado en este tema, sobre todo franceses e ingleses han trabajado. Y este es el equipo, era metal. Y este es uno de los equipos de su época que revolucionó por lo sencillo, por lo que no era tan pesado. Y es un equipo que tiene una brújula abajo y tiene aquí una lidada que permite moverlo en vertical. Completaban, digamos, el tema de un teodolito. El otro equipo es un equipo bastante moderno, se llama barredor. No puse una estación total porque las hay robotizadas. No lo puse por sencilla razón que el futuro de estos equipos, que inicialmente eran teodolitos y podían medir solamente ángulos en horizontal y vertical, su futuro en realidad es un barredor. Ya el tema de estación total ya está siendo superado. Todavía se va a utilizar bastante, pero se ve que el futuro son estos barredores que generan una cantidad de información increíble y prácticamente te registran todos los elementos. Lo necesites o no los necesites, lo miden, lo capturan y lo registran. Ya depende de uno si lo va a tomar en cuenta en la etapa de gabinete. Y acá hay una oración que lo puse para que lo tomen muy en cuenta. Dice: instrumentos topográficos que tienen la capacidad de medir ángulo, distancia y niveles. ¿Sí? Eso es lo que un equipo topográfico de su concepción siempre hizo: medir ángulo, distancia y niveles con el fin de poder ubicar todo punto que se tomaba en el espacio, proporcionarle coordenadas. Esto nos permitía el primer proceso, que es el de campo, y generar información para poder seguir en gabinete. Hay muchas formas de dividir la topografía. Hay muchas formas de dividir, clasificar los equipos topográficos. Hay muchas formas de dividir también los planos que se utilizan en el tema topográfico y cartográfico. Esta es una forma de dividir mucho más actual. Medirlo clasificarlo por el tipo de medición que hacen estos equipos. Lo he querido hacer así para que no vean que solamente por el tema de cómo han sido fabricados los equipos se divide, o por las precisiones se clasifican los equipos, o por la información que generan se clasifican los equipos. También de qué elemento es lo que registra, qué elemento es lo que mide
se puede clasificar, y esta es una forma que vi por conveniente poder tomarlo para que comprendan de una manera muy sui generis qué es la topografía. Y lo estoy relacionando también un poco con la historia, porque como lo dije al comienzo, la tecnología ha ido de la mano con la topografía. Tal es así que actualmente existen equipos muy sofisticados que te pueden generar información en horas, en minutos, y las computadoras, ahora se utilizan computadoras, se quedan prácticamente tienen que ser muy especiales para que puedan manejar esta información. Dice mediciones lineales, mediciones puntuales, mediciones de nube de puntos, mediciones de elementos de imagen. En tema de mediciones lineales, y lo voy a pasar al siguiente, y vuelvo a aclarar, esta división, pero va a ir de la mano un poco con la historia de cómo se han ido avanzando los equipos, cómo se han ido mejorando los equipos, pero siempre enmarcado en este tipo de división de los equipos, de acuerdo a la captura de datos que ellos toman. Equipos para la generación de información topográfica. Dice, las mediciones de ángulos y distancias en topografía deben efectuarse con gran exactitud. De ellas depende el resultado del plano topográfico. Quiere decir, haces un buen trabajo en campo, vas a elaborar un buen producto en gabinete. Si levantas una información que no es la adecuada, con muchas dudas, con muchas formas de que no estás seguro de lo que estás levantando o manejando el equipo o los apuntes que estás tomando, obviamente el plano topográfico no te va a salir bien, y eso es algo que las personas que tienen mucho tiempo trabajando en topografía lo saben. De repente, dentro del desarrollo del trabajo, ellos solamente presentan la información. La persona que lo utiliza, el que le va a decir, muy bien, tu trabajo está muy adecuado, tu trabajo está bien o no está tan bien. ¿Por qué no un trabajo que hacen los topógrafos puede estar bueno? Precisamente porque no ha tomado en cuenta que las mediciones se deben tomar a conciencia. Todo paso se tiene que tomar de alguna manera sabiendo que va a servir para otro proceso. Y esto es lo que le digo, un poquito tomar la historia de la topografía para poder comprender qué es lo que el hombre quería con esta manera de trabajar, con esta ciencia y arte a la vez. Dice, evolución de los instrumentos topográficos. Año 3000 a.C., babilonios y egipcios utilizaron cuerdas, cadenas para las mediciones de distancia. Utilizaron lo que había en la mano, le hacían a las cuerdas nudos con distancias iguales, hacían una medida, contaban la cantidad de nudos, y esa era su referencia para poder plasmarlo sobre los terrenos en la medida que ellos deseaban. Obviamente llevaban un registro de lo que querían medir. Generalmente se desarrollaban en la parte agrícola. El agrimensor fue el que comenzó a salir en este periodo, ¿no? Porque eran personas que se dedicaban más al agro y querían saber sobre su parcela. Entonces, cuando venían las personas que iban a hacer estas mediciones, no le llamaban topógrafos, primero le llamaron agrimensores, que es la ciencia que le antecede a la topografía. Obviamente, el agrimensor hace todos los trabajos de mediciones dentro de la parte rural, y por eso es la palabra de agrimensura, ¿no? Medición en la parte del agro. Bien, año 560 a.C., Anaximandro de Mileto, discípulo de Tales, inventaron el gnomón o reloj de sol. Es griego, y lo que hizo acá es fabricar un aparato en la cual tenía una elevación. El paso del sol marcaba más o menos un recorrido en la base de este aparato, y podía medir el tiempo, saber la hora.
y él podía exactamente saber en qué momento podían hacer las cosas, precisamente porque este gnomón le permitía dar una referencia de tiempo. Año 162 a.C., Herón, el viejo de Alejandría, describe la dioptria. De esa misma época es también Chorobates, que es la aproximación de un nivel. A ver, les explico un poco. Primero, Herón no era egipcio. Alejandría está en Egipto, no era egipcio, era griego. La dioptria es un aparato que viene a ser el antecesor al teodolito. Es un instrumento muy rudimentario, obviamente. Prácticamente las piezas eran de madera y de algunos metales. Era un plato en el cual podía girar encima del plato una referencia en el ángulo vertical, y de la parte de abajo podía hacerlo inclinar en vertical. Muy simple. No tenía sistema óptico, no tenía nada. Simplemente era una especie de mira que giraba en horizontal, y la parte de la base podía girar en vertical. Lo utilizaban para marcar direcciones, y eso era su utilidad, y fue en realidad muy útil. Herón vivió aparte que creó esta dioptria, también se hace una relación a un aparato que se llama chorobates. En realidad viene a ser el antecesor del nivel, y espero aclararlo más adelante. Creo que tengo una imagen más adelante. Dice: evolución de los instrumentos topográficos. En 1787 fue construido el primer teodolito en Inglaterra por Jesse Ramsden. Era demasiado pesado y de lectura de sus limbos muy complicada. Esto era puro metal, y el metal es pesado. Aparte que era uno solo, no existía todavía el trípode donde el equipo se montaba encima para poder trabajar, sino era una especie de torre en la cual tenían que cargarlo para todo sitio donde iban a hacer las mediciones, sobre todo angulares. Acuérdense que este es un teodolito. No, en esta época, 1787, todavía el tema de distancia no estaba claro en estos equipos. Generalmente lo hacían a pasos, lo hacían a nudos, lo hacían de otra forma, pero el equipo en sí era un teodolito. El concepto de teodolito es que mide ángulos horizontales y ángulos verticales. En 1920, el suizo Enrique Wildt logró construir en los talleres de la Carl Zeiss de Alemania círculos graduados sobre cristal, logrando reducir el tamaño y el peso de los teodolitos y alcanzando más fiabilidad y precisión en las lecturas. Bien, existió una marca Wildt muy famosa en Suiza. Las personas los ingenieros, porque en realidad eran topógrafos, ingenieros, que fundaron esta empresa, trabajaron en una empresa alemana que se llamaba Carl Zeiss. El logro de hacer graduar cristales que sirvan como limbos, quiere decir son círculos graduados para que puedan llevar un control del ángulo horizontal y el ángulo vertical, fue un gran avance, como dice en la lectura. El peso de los equipos bajó considerablemente y la graduación también era más uniforme, de tal manera que la precisión aumentó. Es por eso la relevancia de este ingeniero suizo Enrique Wildt. En esta época hacer este tipo de adaptaciones a los equipos era pues de un gran conocimiento, ¿no? Y una gran pericia. Seguimos. En 1980 se dio origen al teodolito como lo conocemos, instrumento que unido a un trípode mide ángulos horizontales y verticales con precisión de 1 minuto a 1 segundo de arco. Quiere decir que en este momento los equipos que eran tan pesados, y obviamente no pude conseguir una fotografía de ese momento para presentarlo, pero sí, ya comenzaron a ver los teodolitos como los mostré el primero. Se redujo considerablemente el tamaño, ya también los metales no eran tan pesados, ya tenían la noción de ponerlos sobre un trípode, o sea, ya los separaron para poder desplazarlos y poder
cargarlos a cualquier parte que iban a trabajar. Entonces, en 1980 se dio este gran paso, ¿no? Se dio origen al teodolito que conocemos ahora. Algo muy importante, la precisión aumentó en 1 minuto, que para esa época es verdaderamente bastante grande. Muy bien, y si ustedes ven acá, en la parte superior dice mediciones lineales, y comenzamos con el tema de ver los equipos de acuerdo a la división según cómo se captura la información. Dice, la medición de la distancia es la base de la topografía, independientemente de las irregularidades del terreno. La distancia entre 2 puntos es la proyección horizontal entre las líneas de plomada que pasan por dichos puntos. Y esto viene con el concepto de topografía. Un plano topográfico, uno de su concepción es que todo punto que tú estés de esta superficie, pones una plomada y está apuntando directamente hacia abajo. En cualquier punto de este plano, pones la plomada y va a ser esa dirección paralela a la primera. No vas a tener ningún problema, en ningún momento se van a intersectar. Y eso es lo que quiere decir. La proyección entre las líneas de la plomada pasan por dichos puntos. Dice, es difícil concebir un levantamiento topográfico sin la utilización de una cinta métrica como instrumento básico en topografía. Ya hablamos que los babilonios y los egipcios utilizaban cuerdas anudadas para poder hacer mediciones, y de alguna manera esto viene a ser una especie de cinta métrica. Si esta cinta que vemos actualmente ha pasado por muchas transformaciones, y quiero hacer 2 aclaraciones antes de pasar a la división. 3000 años antes de Cristo estaban los babilonios, estaba Creta. ¿Cómo se sabe que ahí se hizo topografía? Fácil, por las construcciones. Se han encontrado restos de antiguas poblaciones en la zona de Mesopotamia, que hoy es Irán, Irak, entre el río Éufrates y Tigres. Entonces, al encontrar edificaciones grandes y de grandes extensiones y de altura, de alguna manera alineadas, de alguna manera edificadas de forma vertical, de forma perfecta, quiere decir que ha habido un conocimiento del tema de la geometría, el tema de la ingeniería, y el tema de topografía va ligado a estas dos ciencias. El tema de topografía ha ido ligado, aunque el ingeniero lo ha utilizado para poder alinear, el ingeniero lo ha utilizado para poder levantar de forma vertical sus edificaciones. Entonces la topografía, de alguna manera, ha ido con el tema de la escritura, e incluso algunos historiadores dicen que un plano es más antiguo que la escritura, porque siempre se hacían gráficos. En cambio, la escritura es algo más elaborado. Entonces lo dejo ahí porque no solamente son comentarios. Y ahí viene la otra observación que hago. El tema de la cinta métrica, nunca, desde sus inicios, no se ha separado del tema topográfico. Siempre ha habido alguna cinta para medir. Y aquí vamos aclarando los temas también. Muy bien. Métrica. Flexómetro. Wincha. No los he puesto en la presentación porque de alguna manera he querido hacer lo más técnico que se pueda. Wincha es una palabra quechua que es muy propia de acá, que significa cinta, y se ha hecho común. Si yo le digo a una persona voy a un sitio y quiero comprarme una wincha, inmediatamente saben de qué se trata, ¿no? Es un instrumento para medir y que viene graduado para poder ver las unidades de medida. Entonces, cinta métrica es lo mismo que wincha y también es lo mismo que flexómetro. Por eso que lo he puesto ahí. Si en el tema de la clase que estamos desarrollando no lo he puesto, es precisamente porque quiero de alguna manera ver el tema de una manera más
de una manera que más se ajuste al idioma español. Vamos, dice mediciones lineales y eso va a la primera división. Nadie que yo conozca ha dejado de utilizar una wincha, ya sea topógrafo o no. La wincha ha ido acompañado de todo tipo de medición y de alguna manera también aquí ven una plomada que nos indica precisamente lo que le decía, la verticalidad. Cuando nosotros hacemos un levantamiento topográfico es conveniente tener por lo menos una wincha de 20, 30 o 50 metros dependiendo de la dimensión del trabajo y una wincha de mano, no solamente para medir la altura del equipo del suelo al instrumento, sino para cualquier medición, ya sea un ancho de columna, ya sea una entrada en la construcción, la vereda, los jardines. En la parte de campo también se utilizan bastante las winchas para cuando quieren saber las intersecciones de las vías, o cuando quieren saber el detalle, la altura de los objetos. Entonces la wincha no lo van a dejar de usar durante mucho tiempo, pero sí hay un equipo que ha podido reemplazarlo en mucho de las mediciones que se hacen. Dice: la medición de la distancia es la base de la topografía, independiente de las irregularidades del terreno. Estamos repitiendo, la distancia de los puntos horizontales entre líneas plomadas pasan por dichos puntos. Es difícil concebir un levantamiento topográfico sin la utilización de la cinta métrica como instrumento básico de topografía. Allá. En 1936 se fabricó el primer distanciómetro en Rusia. Justamente eso iba. Comenzaron a tomar un ámbito dentro de la topografía, los distanciómetros. Inicialmente fueron muy pesados, no leían mucha distancia. Aquí un poquito de su historia, que los estoy pasando a la diapositiva para que lo tengan presente. Miren, en Rusia, en 1936 se fabricó el primer distanciómetro. En 1953 fue creado el geodímeter, instrumento que podía medir distancias de kilómetros en pocos segundos con un rayo de luz. Y en 1957 Wadley obtuvo un distanciómetro de microondas, el telurómetro. Obviamente el telurómetro es el equipo que puede leer más distancia, 2, 3, 4, 5, 7 kilómetros. Incluso los últimos telurómetros pasan tranquilamente esa distancia. En cambio el geodímetro podía medir 1 o 2 kilómetros, hasta 5 kilómetros podría haber sido. Y otra de las diferencias es que el tipo de rayo, el tipo de banda que es utilizado para medir son diferentes. Uno está en la luz visible y el otro está en la parte de las microondas. Muy bien, ¿cómo es que estos equipos comienzan a fabricarse, ¿no? ¿En qué momento a alguien se le dio la idea de que se podía aprovechar la luz, la velocidad de la luz para poder medir las distancias? Hay un evento que ha marcado en la historia este paso, es la creación de un equipo que pudo medir la velocidad de la luz, que se llama ciclotrón, si mal no recuerdo. Este ciclotrón permitió a muchos científicos en estos años determinar esta velocidad. La persona que inventó este primer distanciómetro dijo: si yo sé cuál es la velocidad de la luz, puedo saber, sabiendo el tiempo, puedo saber cuánto es la distancia que recorre. Lo aplicó a los distanciómetros, motivo por el cual después de mucho tiempo se fabrica el geodímetro, que es el primer distanciómetro, y después el telurómetro, que viene a medir distancias más sofisticadas. Estos son láser muy modernos en realidad. Y ya los distanciómetros antiguos eran muy pesados, y todavía este de acá es un distanciómetro que tiene este tamaño y que pesa al momento de llevarlo. Los otros son de un tamaño de un celular. Esto de acá, justamente acá tengo mi celular, son como de ese tamaño. Si yo quiero medir una distancia
desde la pizarra hacia la otra pared, simplemente lo programo en la parte de abajo, lo coloco y presiono un botón. Inmediatamente me da la distancia. Fácil, rápido, preciso. Me evitó de tener un ayudante, me evitó de estar jalando la wincha, me evitó de ver exactamente dónde está el número que me identifica la distancia que hay. ¿Nos ayuda bastante? Claro que sí, y hay que saber utilizarlo. ¿Puede haber hecho otra medida? Por supuesto que sí, lo puedo poner en el piso, presiono un botón y me indica la altura que hay hasta el techo. Distanciómetros como esta de acá, y aquí lo ve en esta imagen que está en la parte de abajo, a la derecha de abajo, indica cómo se puede medir, cómo se pueden hacer estas mediciones. El de arriba, las distancias lineares horizontales. La parte de la izquierda utiliza este equipo de acá. Estaciona un trípode, mide una distancia en la horizontal, obviamente tiene aquí lo mismo que tiene un celular, ¿no? Sabe cuando está horizontal. Inmediatamente gira en la parte superior, para eso el trípode es especial, y puede saber el desnivel y la distancia horizontal que tiene de la construcción que está alejada. Eso es lo que quiere decir esta figura. Obviamente estos son equipos pequeños, las distancias que mide son de 100, 200 metros. Este equipo de acá, existen algunos que pueden leerse hasta 1 kilómetro. ¿Necesita medir más? No, la verdad que no. Ya para eso utilizaríamos una estación total una estación total o algo que tenga una lente para poder identificar el objeto que está midiendo. Más de 1 kilómetro, difícilmente el ojo humano va a distinguir qué cosa es lo que está, el objeto que va a medir. Entonces no es la concepción de este tipo de distanciómetros, son más de mano. Por eso es la importancia de saber en qué momento se va a aplicar estos aparatos. Vimos el tema de la wincha, nos sirve bastante y lo vamos a tener siempre. ¿Esto lo reemplaza? Sí, en mucho de las actividades de campo sí lo reemplaza. En la parte urbana se reemplaza bastante, en la parte catastral, en la parte de saneamiento se utilizan con bastante frecuencia, pero hay que saber utilizarlos y hay que tener la costumbre de poder programarlos como se necesita. Y lo otro, hay que saber apuntar. Chorobates, justo lo que les mencionaba hace unos momentos, y es totalmente de madera. Dice, el chorobates es una herramienta de comprobación de niveles utilizado durante la antigüedad romana para la construcción de acueductos. Este pequeño dispositivo, como lo ven, es una especie de banquita, una banca hecha de madera. Tiene plomadas, aquí, si ustedes pueden apreciarlo, y acá en la parte central de la madera que sirve como plataforma hay un surco, un espacio donde se echaba el agua, de tal manera que el agua tenía que estar en nivel y el operador tenía que ver lo que esté en nivel para poder saber que está horizontal. Ojo, que estamos hablando de muchos años atrás, en la época romana. Obviamente no existían los equipos que actualmente conocemos. Esta es una gráfica de cómo lo aplicaban. Esta es la pendiente, este es el chorobates. ¿Cómo es que se va a poner? La parte de la izquierda está sobre la superficie y la parte de la derecha hay una diferencia de altura, que en este caso le han puesto un pedestal y van a saber cuál es la diferencia. Y esta es la fórmula, que es fácil, ¿no? Obviamente seguía avanzando, obviamente para seguir viendo el nivel, sobre todo de los canales, tenían que seguir con mucha paciencia el recorrido que querían hacer para saber la diferencia de nivel. Si quieren saber la diferencia de nivel de 1 kilómetro, tenían que recorrer el kilómetro pendiente abajo y estacionando cada vez para poder estimar la diferencia de altura. De esa forma los romanos hacían sus acueductos. Muy bien. Y algo más moderno, bueno, no tan moderno. En la parte superior a la derecha le he puesto un nivel tipo Danfing que se utilizaba mucho tiempo. Inclusive me acuerdo que la primera vez que utilicé este tipo de aparatos no tenía 3 tornillos,
tenía 4 tornillos y era bien complicado ponerlo a nivel porque siempre el cuarto tornillo hacía un desbalance en la base. Pero eran los equipos que se utilizaban de esa época y en la universidad donde yo estudié todavía tenían esos equipos. Bueno, nos sirvió mucho de práctica. Complicado, sí. Al comienzo, uno se acostumbra bastante y lo es de cada día. Para los topógrafos no hay mucho que hablar sobre el tema en realidad. Este nivel que ven acá es mucho más moderno. Es un nivel semiautomático y obviamente es diferencial. El término diferencial es precisamente porque pueden medir diferencia de alturas. Se los menciono porque esa es la terminología que se emplea. Inseparable el trípode y la mira. También se le puede llamar estadal. Eso es indiferente. El detalle está que le tenías que dar al centro y estimar en una regla graduada que se llama mira la altura. Los equipos que ustedes ven acá a la derecha, otra de sus complicaciones era que la imagen de la mira era invertida. El cero siempre iba abajo, pero las letras lo ponían invertido porque era tan antiguo y su sistema óptico era también antiguo que todavía no podían fabricar estos lentes que podían poner a grandes distancias la imagen de forma directa. Entonces, para los que son topógrafos, esto era cuestión de acostumbrarse, obviamente, pero las imágenes venían invertidas. Y lo otro que era difícil, un poquito difícil estacionar con estos tornillos, ¿no? De repente tenía una ventaja. El anteojo que está en la parte superior lo podían sacar y ponerlo para el otro lado, que esa es la característica de los Danfin. Muy bien, aquí vemos en la imagen de abajo que están nivelando por el lado de una carretera y el topógrafo ha creído conveniente tener 2 miras. Estas miras, si ustedes ven, no son plegables. La mira de acá es plegable. Si no son plegables, quiere decir que son miras rígidas. Quiere decir que está haciendo una nivelación con bastante precisión. De tal manera de que el tema de estirar la mira o el tema de doblar la mira no afecte. Por eso es que se pone estas miras que generalmente son de 3 metros de alto. En la otra parte hay un puente, lo único que está haciendo es saber cuánto es el nivel que tiene con respecto a la altura del puente. No hay mucho más que decir. Este equipo, como lo repito, es un nivel diferencial. Tiene un anteojo y en la forma vertical tiene un cristal. Este cristal, por la cual donde está graduado este círculo, este cristal, perdón, que está aquí y permite ver estas líneas, cuelga de la parte horizontal, de tal manera que si hay una inclinación hacia adelante, el cristal siempre va a estar como una plomada apuntando hacia abajo. Siempre va a tener, digamos, un juego. Ese cristal va a permitir, va a asegurar que esta estadía, que le llaman a las líneas, siempre esté vertical para poder hacer las lecturas correctas. Por eso es que se llama semiautomático, precisamente por ese sistema de este limbo de cristal que permitía tenía un rango de estar seguro de las mediciones. Esto es tecnología y la verdad el manejar de estos equipos es otro mundo y hay que tener mucho cuidado porque entramos en la parte digital. Es como entrar a un celular con las complicaciones de que tienes que estar seguro de lo que está programando. Ya no se utilizan obviamente las opciones, todo lo que apuntabas en la libreta ahora está ya en un programa. El trabajo, el tiempo, el tiempo lo digo, ¿no? Si es hora de luz, si es nublado, si hay viento, todo eso se registra. También se puede programar cuánto de distancia puedes medir, o sea 60 o 70 metros, no más allá, para que la lectura no sea tan imprecisa. Entonces, estos equipos tienen sus complicaciones. Tiene para programar doble lectura a 2 miras o simplemente ir y venir en un circuito cerrado.
Entonces, es muy buena, la precisión es increíble porque te da a la décima del milímetro, pero hay que tener mucho cuidado cuando se está operando porque teclear un proceso equivocado y te malogró el trabajo. Obviamente te guarda el historial porque es digital. Después en la computadora bajas el archivo y revisas, ¿no? ¿Dónde están las medidas y por qué no me he cerrado? Y lo vas a identificar. Pero muchas veces no lo puedes arreglar porque ya la medida ya pasó. Entonces hay que tener mucho cuidado en campo de llevar correctamente las medidas. Este equipo es un nivel electrónico, lleva una tarjeta SD que puede almacenar abundante información. Su nivel también es con un nivel esférico. Acá está, por ejemplo, las miras con puntales, precisamente para que estén fijos al suelo. Simplemente se instala. Como ven, esta mira es para hacer un levantamiento verticales geodésicos de alta precisión. Perdón. Quería mostrarles esta pieza de aquí que le dicen comúnmente zapito y que viene a ser la base del nivel, precisamente en los terrenos donde no encuentran algo en que apoyar la mira. Se lleva esto, es puro metal, se ancla al suelo y la mira se pone encima. Y en caso de estar haciendo mediciones de alta precisión, como les mencioné, se ponen estos puntales. Otra diferencia más, y lo vamos a ver aquí, en la imagen de derecha inferior. Ustedes ven, la que está más a la derecha es una mira graduada en centímetros. Y a la izquierda ven también una mira, pero ya tiene un código de barras. Este código de barras es la que trabaja con estas miras digitales. Ya no se trabaja en la mira graduada, porque precisamente el equipo no va a reconocer los números. Lo que va a reconocer es el código de barras que va variando desde la base hasta la punta, de tal manera que puedes saber a qué altura está. Las miras que se utilizan, eso quiere decir que las miras que se utilizan para este tipo de niveles electrónicos son totalmente diferentes. Hay miras que tienen los dos, por un lado la escala numérica graduada y por el otro lado la de barra. En este caso solamente estoy mostrando el tema de las miras que son de una aleación muy livianas y están graduadas aquí en la parte central. Muy bien. Seguimos con la siguiente. Ojo, son medidas lineales. La medida con cinta es lineal, la medida con un nivel también es lineal, vertical pero lineal. Esto es otra maravilla con la tecnología y es muy aplicado precisamente para el tema de construcción. Este es un nivel láser. No son tan pequeños en realidad como se muestra acá en la mano. Este es un equipo muy especial, ¿no? Algo muy pequeño. Seguramente no tiene mucha distancia de aplicación. Las miras, los niveles láser son aparatos que se estacionan, se nivelan y cuando se prenden bota un haz de luz infrarrojo que se extiende 100, 200, 300 metros y mucho más allá para los equipos más grandes, que precisamente van a permitir tener un plano constante, de tal manera que yo camino por cualquier lugar de la zona, pongo una mira graduada como las que están acá y puedo saber la distancia. Por donde vaya voy a poner mi mira y me va a dar la diferencia de altura que desee en cualquier parte. La aplicación va más allá. Ven este tractor que está más alejado del operador. Este tractor también tiene una mira en su parte lateral, de tal manera que el operador va sabiendo de cuánto va nivelando, cuánto de tierra va sacando, cuánto va peinando, cuánto va esponjando el suelo, para que pueda él calcular más o menos cuánto es lo que tiene que trabajar. Entonces, estos equipos ayudan bastante al tema de construcción, sobre todo en los terrenos donde se necesita entrar maquinaria. Y dentro de las construcciones ya no necesitan pasar
pasar un hilo con, ¿cómo se llama?, con todos los niveles por la pared. Se estaciona este equipo, se le da altura y en todo lugar donde pase ya saben la altura que deben tener. Pasamos a otro equipo que también lo hemos puesto como lineal. Dice, el teodolito es un instrumento óptico, mecánico o electrónico para mediciones de ángulos horizontales y verticales. El taquímetro es un teodolito que incorpora en el anteojo un retículo para medición de distancia con estadía. Y ahí aclaramos. Muy bien. Este es el retículo. Esto es lo que se le ve por el anteojo del teodolito. Esta es la estadía. Y estos son los hilos estadimétricos. A eso se refiere. El taquímetro es un teodolito que incorpora en el anteojo un retículo para medición de distancia con estadía. Sabiendo, bueno, lo vamos a ver en las diapositivas, cómo se hace. Dice uso de la mira, para medición de distancia con estadía, uso de la mira topográfica. Se necesita una mira topográfica para poder estimar las distancias. ¿Qué es la mira? Dice la mira, una estadía o mira estadimétrica, es una regla graduada que permite medir desniveles, diferencias de altura, mediante un nivel topográfico o teodolito con retículo, que se llama taquímetro. Obviamente, si voy a utilizar un nivel topográfico para medir alturas, es mucho más preciso que utilizar un teodolito o taquímetro. Teodolito. Acá lo que he querido mostrar en la parte superior es el avance que han tenido estos equipos de su creación, más o menos son por los años 1920, y en la actualidad bueno, ahorita no tengo uno, pero la evolución que ha tenido. Y miren este último. Acá estos son dos teodolitos antiguos. Este de acá, siendo más moderno, todavía logré utilizarlo por muchos trabajos cuando estaba estudiando. Llámese más o menos en 1990 más o menos, que comenzaba a trabajar con estos equipos. Todavía existen en provincia de Perú, existen bastante y todavía lo utilizan. Y este es un teodolito electrónico. Si bien es cierto, el teodolito electrónico permitió un avance, pero no había mucho en qué desarrollar dentro de un teodolito como tal. La lectura era en pantalla, nos ahorraba mucho el poder estar estimándolo por el ocular de teodolito. Ya no necesitábamos prender una luz o orientar un espejo para que entre el rayo de luz y podamos iluminar la parte de los limbos. Y este último equipo que se nota acá, arriba hay una parte roja, es un distanciómetro que precisamente se ha acomodado en la parte superior para poder trabajar ya con distancias más largas y más precisas. De esa era la forma en que trabajaban. Entonces, a los teodolitos, ya después de este modelo, comenzaron a salir los teodolitos electrónicos y tenía la posibilidad de poder montar encima un distanciómetro y podían leer 1, 2, 3 kilómetros. El teodolito, el anteojo del teodolito permitía saber exactamente qué es lo que estabas leyendo. Esto es lo que lo decían aquí en la pizarra. Esta es la estadía, se leía acá arriba, se leía abajo. Esa diferencia de medidas multiplicado por 100 era la distancia del equipo a donde estaba la mira. ¿Qué tan preciso es? Para un buen operador, y ese viene de la experiencia también del que está operando el equipo y de la experiencia del que está agarrando la mira, porque tiene que agarrarlo a bien nivel, es buena. Hay que tener presente de que no se podía leer grandes distancias. A 100 metros, muy bien. Pasado los 100 metros, llegando a los 200 metros ya muy complicado, porque ya los números y la graduación de estos eran más pequeños, entonces ya era difícil estimarlo, porque son estimaciones. Cuando nosotros hemos hecho trabajo con estos teodolitos y leyendo miras, lo comprobábamos a veces con winchas, sobre todo en los puntos de cambio, para estar seguro de que los trabajos vayan bien. Y esto es precisamente, les menciono,
porque al comienzo de esta presentación les dije, ¿no? Levantar una buena información te va a asegurar que tu trabajo que estés desarrollando vaya bien. Entonces, cada vez que nos estacionábamos un equipo y hacíamos un cambio, tomábamos con wincha por la parte de la superficie de la tierra la distancia para asegurarnos, y no nos fiábamos mucho, en este caso para el punto de cambio, en la lectura de la mira. Esto nos permitió saber qué tan precisos éramos con respecto a la lectura, a la mira, y nos dio también la otra parte del levantamiento. Quien llevaba la mira era muy importante y no podía ser cualquier persona. Cuando alguien va a un pueblo y pide ayuda, te dan a personas que trabajan en construcción, que trabajan en albañilería, de repente en electricidad, arreglando muebles o moviendo cajas. Y la verdad no es la persona más adecuada, porque llevar la mira, si ustedes tienen aquí, y lo han visto en muchos gráficos, esta es una mira. Aquí está el topógrafo. Y este es su equipo. Si esta estaba vertical, la medida era buena, pero si esta estaba hacia atrás, por un poquito, la medida ok. Aquí, esta distancia es mayor. La distancia A y B. A es la distancia verdadera. Si lo inclinabas hacia atrás, esta distancia aumentada. Exagerando, la distancia C no tiene nada que ver con la altura en este punto. Por eso les digo, trabajar en topografía no es nada fácil. Y si hay alguien que te va a ir a ayudar, no tiene que ser cualquier persona. Tiene que ser alguien que ya haya trabajado o que sea muy hábil, que observe y que vea qué es lo que necesita el topógrafo para que pueda hacer lo conveniente. En la parte de la izquierda, en la parte inferior, hay un aparato que se llama plancheta. La verdad que la plancheta tuvo su apogeo en su debido momento. En Alemania levantó todo su territorio lo levantaron utilizando la plancheta. No es más que un equipo, es similar a un teodolito que podía leer también con miras, en una plataforma. El equipo estaba acá y la plataforma estaba alrededor, donde ponían una hoja. Cada vez que hacían una lectura marcaban un punto sobre la hoja, y en la plataforma y en la hoja, y después lo unían, y conforme iban avanzando esas hojas se iban acoplando, y ahí de esa forma iban generando los planos topográficos. Obviamente el método de radiación estaba implícita dentro de otros equipos que se llamaban planchetas, y se podían levantar extensiones, pues obviamente no muy extensas, ¿no? Pero, como lo repito, Alemania en su debido momento levantó todo su territorio utilizando este método de la plancheta. ¿Cuántos años demoraron? Habrán demorado, no creo que exagere si digo que 100 años, pero lo bueno es que siempre le dieron importancia al tema topográfico. Esto es algo que más es informativo, quiero que lo tomen en cuenta. Vemos por acá. Arriba están los equipos, de acuerdo a la evolución que han tenido. El trípode y la mira, que nunca faltan, en este caso es una mira plegable. Una base nivelante, que ya viene con el equipo. Al venir con el equipo ya no es necesario, pero de todas maneras le he puesto para que sepan diferenciarlo. Al utilizar estos equipos, al utilizar estos teodolitos, la base nivelante viene ya unido, pero se puede mover una palanca y eso sale. Es por eso que lo he puesto, para que lo sepas diferenciar. Se llama base nivelante, también se llama, lo voy a poner aquí, Orash. ¿Qué más necesitamos o qué más se utiliza en los trabajos de topografía? Libretas para apuntar, libretas de campo, jalones, binoculares para la distancia larga, sobre todo para los puntos de cambio y a dónde vas siguiendo, un altímetro
que te da la altura. El altímetro hay muchos equipos y depende de la calidad para que te diga con precisión qué tan precisa es la altura. Una plomada que siempre es útil para el tema topográfico cuando se trabaja con teodolitos. Las winchas, que ya los hemos mencionado. Un acodado que se utiliza precisamente en esta parte. Si ustedes ven, se pone aquí cuando son puntos muy elevados. El anteojo se inclina tanto hacia arriba que ya es difícil mirar por abajo. Se coloca el acodado y por encima se mira, y hay un sistema óptico que te permite ver las lecturas. Una brújula que en su debido momento también fue muy importante para el levantamiento topográfico. Los navegantes, las personas que caminaban mucho para hacer sus trabajos, tenían rutas trazadas, y era la brújula pues un instrumento que no se separaba de ellos para saber a dónde iban y con qué dirección. Algo muy importante que generalmente no lo utilizan es el chaleco. Los chalecos, primero, de mi manera de vista, no tienen que ser oscuros, porque tienen que verse a lo lejos. Y muchos chalecos que he visto cuando estaba viendo la figura eran de color azul, eran de color verde, eran de color beige. No tiene sentido en realidad. Un chaleco no solamente es para lucirlo, un chaleco es para que lo utilice en el desarrollo del trabajo. Entonces, el chaleco sí tiene que ser de color claro, en este caso naranja. Incluso tiene bandas para que puedan iluminarse en la noche, ¿no? Bandas reflectantes. Cuando hay escasez de luz, se va viendo estas bandas. Luego también tenemos una parte, digamos, algo especial para poder colgarle un radio. Hoy en día, pues se utilizan radios, se utilizan celulares, entonces tiene que tener una parte para poder anclarlos al pecho. Luego también se utilizan lapiceros, resaltadores, y siempre se han utilizado lápiz, entonces el otro lado tiene que estar acondicionado para poder tipos. Y los bolsillos donde poder guardar las libretas, las winchas o cualquier otro dispositivo que se necesite. Entonces, volviendo, los chalecos sí es importante. Me gusta un chaleco por la moda, no le va a servir de mucho. Como lo repito, lo importante es que se vea a lo lejos y que el topógrafo puede distinguirlo. Y para la seguridad de la persona que está portando de ayudante, las bandas reflectantes. Todos los demás dispositivos son de mucha utilidad. Muy bien, pasamos a los elementos puntuales. Muy bien, hasta aquí, si ustedes ven con el teodolito, ya avanzamos bastante en lo que son mediciones lineales. Pasamos a las mediciones puntuales por la sencilla razón de que ya son otro tipo de equipos. Dice: los instrumentos óptico-mecánicos para la medida de ángulos y distancias se basan en giros y movimientos de círculos graduados, combinados con un anteojo para avisar el objeto. Estos instrumentos, junto con mediciones a elementos auxiliares como las miras, no permiten alcances largos, como ya lo había dicho, y la precisión en la estimación de la distancia es baja. Y como es baja, precisamente no podemos extendernos mucho. Estos instrumentos, juntos con las mediciones a elementos auxiliares como las miras, no permiten alcances largos y la precisión de estimación de la distancia es baja. ¿Por qué lo menciono esto? Y ahí nos da la siguiente diapositiva. A principios de los años 80, surgen los distanciómetros basados en la emisión de recepción de ondas electromagnéticas que generaban el propio instrumento. Es decir, en el distanciómetro, que es un equipo, emitía una luz y cuando rebotaba lo recibía y permitía saber la distancia. A eso se refiere. Al poco tiempo, los distanciómetros se unieron a los teodolitos electrónicos, como lo vimos en la imagen anterior. Entonces, al poco tiempo los distanciómetros se unieron a los teodolitos electrónicos y le incorporaron un microprocesador, creándose de esta forma la estación total. Equipo que ha evolucionado hasta la actualidad y es el equipo topográfico más utilizado. Hacer un levantamiento con estación total es un trabajo de precisión.
No existe otro método más preciso, si me permiten mencionarlo. Pueden utilizar un GPS, tiene sus inconvenientes. Utilizar mediciones con wincha también tiene sus limitaciones. Entonces, utilizar una estación total te permite medir los ángulos de forma electrónica y te permite medir las distancias con estos distanciómetros basados en las ondas electromagnéticas de mucha precisión y de muchas distancias. He ahí la importancia de la estación total. La estación total evolucionó mucho con la tecnología. Inicialmente, la estación total era como esta imagen de acá, de la izquierda. Simplemente medían distancias, ángulos y aparecía en la pantalla. La estación total trabaja con un prisma. Entonces, al momento de medir el prisma te decía la distancia de la estación al prisma. No cubrían grandes distancias al comienzo, menos de 1 kilómetro. La verdad, las primeras estaciones totales que agarré estaban por el kilómetro 500, kilómetro 200. Y veía que solamente era una pantalla con 4 líneas, en donde te decían las coordenadas, el número de punto y nada más. En las primeras, tú tenías que tener tu libreta y apuntar. Inmediatamente, en las siguientes versiones, ya almacenaban esta información. Y al almacenarlas, ya tenía que tener un sistema de transferencia de datos a la computadora para que pase íntegramente. Otra cosa que tengo que mencionar, al momento de utilizar la estación total, las distancias aumentaban entre el topógrafo y los auxiliares. Tal es así que no se podían comunicar por la distancia, y si gritaban obviamente iban a tener un problema de voz porque iban a estar gritando a cada rato. Por eso es que era útil estos equipos de acá, que son los radios receptores de mano. Cuando más avanzaba la tecnología, estos radios receptores fueron de mucha ayuda para el tema de la estación total. El otro dispositivo que está al costado es un altímetro digital. Como ya se medía a grandes distancias, también era muy importante saber a qué altura. ¿Por qué? Vamos a ver acá. Muy bien. Aquí. Y aquí. Si este es el nivel del mar, este es el mar, hacer una medición con distanciómetro o con estación total a nivel del mar tiene unas constantes. Hacer con este mismo equipo el mismo tipo de medición en la altura tiene otra constante. Las ondas electromagnéticas se desplazan por un medio ambiente. A la altura del mar hay una presión. A 2.000, 3.000, 4.000 metros de altura, como están Huancavelica, Cerro de Pasco, inclusive Junín, que está a 3.000 metros. Aquí en el Perú hay que tomarlo en cuenta, porque sí varía, y varía en centímetros, 10, 15 centímetros, a veces en 1 kilómetro. Solamente hablando con el tema de hacer mediciones adecuadas. ¿Qué más influye? Aparte de la altura, también influye la temperatura. Entonces tenemos la temperatura y la presión, y es lo que se llama el ppm. El ppm es estimado y juntos tiene que el equipo estar configurado para trabajar específicamente en el lugar donde se necesita, a nivel del mar o en altura, donde hace calor, por ejemplo los desiertos, que es la zona costera, y donde hace frío. Las condiciones ambientales son muy importantes y obviamente comenzaron a salir estos aparatos que te medían la altura del lugar y te medían la altura del tiempo. La temperatura en un trabajo topográfico en estación total tenía que variar, porque son 1 o 2 centímetros, hasta 3 centímetros, que puede variar en el transcurso del día. Si tú comienzas a las 8 de la mañana o a las 6 de la mañana, tienes una temperatura. A las 10 tienes otra. A las 12, entre 12 y 12,
es la temperatura más alta del día y obviamente tienes que tener un ppm diferente a que comenzaste en la mañana y obviamente cuando terminas también. Entonces, estos equipos traen la opción para poder introducirlos. Hasta ahora no hay, repito, no hay estación total que automáticamente lea estas temperaturas, como ya he escuchado en muchos topógrafos y profesionales, incluso ingenieros. Les decía, no le has programado la temperatura, no le has puesto la presión. No, dice, el equipo ya viene configurado y eso no es cierto. Los equipos están hechos para hacer mediciones. Los parámetros tienes que introducirlos tú. E inclusive, el tema de factores de escala, factores de altura, tampoco tenían esa concepción y es precisamente porque son profesionales que no han tenido una buena base para hacer este tipo de levantamientos o están desactualizados. Un topógrafo que trabajó con teodolitos no es lo mismo trabajar con estación total. La tecnología ha llevado a hacer trabajo de más precisión, pero tiene mucho más parámetros que tienen que tomar en cuenta. En la parte superior vemos un equipo ya más sofisticado, es una estación total robotizada. Obviamente otros equipos están por encima de los de ¿cuánto? De los $15.000, $20.000, ¿no? O sea, son equipos muy caros que son servoaccionados, inclusive tiene una antena precisamente para poder, tiene una controladora que lo puedes poner junto con el bastón y te va a seguir, te detecta dónde está. Entonces, este es un equipo muy moderno. La parte superior es un equipo muy moderno. Y como ven acá, si originalmente los equipos solamente tenían 4 líneas para ver la lectura de las coordenadas, las actuales ya son Windows. Traen Windows Mobile, Windows CE y todo lo que ustedes puedan crear en estos sistemas operativos pueden introducirlo para crear. Obviamente, si es un Windows, quiere decir que es una computadora ya más completa. De tal manera que el Windows es una plataforma. Y lo que han hecho las compañías al poner el Windows, permiten, ellos mismos crean los programas de topografía de levantamiento y lo ponen. Eso no, querría decir que en algunos modelos deben tener algunos espacios que ustedes pueden crear sus rutinas y poder acoplarlas. Vuelvo a repetir, es una computadora. Y al ser una computadora, abre mucho más opciones. Las estaciones totales de Windows que he manejado, presionabas y en la pantalla ya te iba dibujando los puntos que ibas tomando. Inclusive le podías decir que lo tracen. Otra ventaja de estas estaciones es que le podías poner un código. Y al poner un código en el programa que tú manejes en oficina, le puede decir que los une automáticamente, lo reconoce, inmediatamente los une, entonces ya te va mostrando un plano con avance. Al ser un formato digital, también podían, primero, transferirse con cables. Segundo, le ponían una tarjeta de memoria que también se podía llevar a la computadora. Después, con dispositivos de memoria USB, Bluetooth, y la verdad que hasta los últimos entran a los temas del Wi-Fi. Una recomendación, y voy a pasar a la siguiente etapa para seguir avanzando, no sin antes decirle, esta de acá, ¿ven este prisma que están utilizando acá? Este es un prisma muy especial de 360 grados. De cualquier lado que se haga la medida va a poder tomarlo, a diferencia de esta que está acá, que es solamente de un solo lado. Entonces, también en el tema de los prismas ha evolucionado bastante, ¿eh? Les iba a decir... las estaciones totales, la verdad que son las que más se utilizan y, como vuelvo a repetir, no hay método más preciso de levantamiento topográfico que la estación total, por ahora. Las imágenes que los quiero mostrar acá, primero la estación total, para que vean que entra en una pantalla tras pantalla tras pantalla y se abre todo un mundo de bondades dentro de la operación.
existen programas de estación total, pueden medir elevaciones, pueden encontrar el punto donde se estaciona, midiendo a 2 puntos conocidos, midiendo a 3 puntos conocidos. Pueden medir 2 puntos y proyectar su alineamiento a un tercer punto a la distancia que quieren. Pueden ir acumulando medidas, pueden medir desniveles, el replanteo, le ingresas coordenadas y en campo te dice dónde está en el terreno. Entonces, como ven, este equipo totalmente evolucionó el tema del levantamiento topográfico. Obviamente, el campo siempre va a ser duro, y eso es también lo que quiero mostrar en las diapositivas, ¿no? Cargarlos, caminarlos, ya sea en un ambiente frío, de altura, de arena, siempre es importante tomarlo en cuenta para el topógrafo que ya debe estar acostumbrado. En esta parte de acá, lo que quiero mostrarles es que el prisma no se pone en cualquier lado. Vuelvo a repetir, el auxiliar no puede ser cualquier persona. Tiene que tener mucha noción de dónde están ubicando. Miren, esta persona lo ha puesto aquí, justo donde termina la pendiente. Y otra persona lo ha puesto en la entrada, donde termina la otra pendiente. Y obviamente personas auxiliares como esto son los que permiten que el trabajo salga de una manera muy buena, muy adecuada. Esta otra persona que está en el lado derecho, si ustedes ven, el punto lo ha puesto justo en el canal. Obviamente porque hay elevación. Es la parte más elevada para que pueda tener un dominio al lado del lugar. Y si ha tomado la decisión de poner 2 patas del trípode en el agua, debe haber tomado la seguridad de que esas patas estén fijas y no se va a mover por acción del agua. Eso debe ser, y eso espero que haya tomado este topógrafo. Dice, es una tecnología en desarrollo que puede considerarse el futuro de los trabajos de topografía. El láser escáner terrestre es un dispositivo de adquisición de datos masivo que mide y crea una nube de puntos con coordenadas tridimensionales. El detalle de aquí es que ya estamos cambiando ya. Hemos visto la estación total. ¿Cuál es el futuro de la estación total? Aquí lo describimos y lo voy a volver a repetir. Es una tecnología en desarrollo que puede considerarse el futuro de los trabajos de topografía. El láser del escáner terrestre es un dispositivo de adquisición de datos masivos que mide y crea una nube de puntos con coordenadas tridimensionales. Es una estación topográfica montada sobre un trípode que realiza mediciones masivas sin prisma sobre las áreas de topografiar. Los equipos tienen incorporado cámaras fotográficas que registran una imagen en el rango visible del área de interés y brinda abundante información del lugar. El potencial del escáner terrestre está basado en la cantidad de datos que registra de la superficie terrestre. Todo lo que exista de la realidad quedará representado mediante puntos tridimensionales. Es decir, después que el escáner ha registrado toda la información y pasa a la computadora, lo que va a ver son puntos que están puestos en el espacio, y en la computadora se ve así. En topografía se distinguen dos tipos de escáner terrestres basados en su sensor láser. Equipos de corto alcance utilizados en trabajos donde el tamaño del área es pequeña y los objetos a levantar están cerca. Usado en topografía industrial, restauración de estatuas y criminalística. Me acuerdo que cuando todavía estábamos utilizando estación total y recién llegaban de los Estados Unidos, los alquilábamos. Conversábamos con la persona que los traía, porque habíamos notado que había manchas rojas en los equipos, y él nos explicó precisamente que los había traído de segunda y que habían estado en la División de Investigaciones de los Estados Unidos, precisamente en los escenarios de los crímenes, y obviamente la sangre se les había pegado. Entonces, estos equipos no solamente son levantados para trabajos de topografía, también se utiliza en la parte industrial, también se utiliza en la parte de criminalística, como les estaba comentando. Equipos de largo alcance utilizados en áreas más grandes son utilizados en cálculo de volúmenes, restauraciones de fachada, etc. Es preciso indicar que los trabajos de gabinete es diferente de los anteriores métodos de levantamiento. Se trabaja con programas informáticos donde el trabajo adicional es la limpieza y la unificación
de, de los datos obtenidos a partir del registro de las diferentes posiciones del equipo. Si ustedes han visto cómo trabaja un teodolito y una estación total, han podido observar que primero se estaciona, se hacen las lecturas, se pasa a otro punto para seguir avanzando y hacen la lectura de ese lugar, y así sucesivamente hasta cubrir todo el área a topografiar. En los escáneres es lo mismo, pero como levanta tanta información del lugar, entonces levantar de una posición y luego levantar de otra posición quiere decir que en algún momento van a levantar estos puntos de un mismo objeto, y tienen que tener la suficiente experiencia para poder reconocerlos que sea el mismo objeto, o limpiarlos o limpiar objetos que son provisionales, como los autos, las personas o cualquier tipo de objeto que esté en movimiento. Entonces, esos detalles son los que se trabaja en oficina, y tomando en cuenta en la estación total y en los teodolitos y en los distanciómetros, eso no se hacía. Obviamente cuentan con programas especiales que los ayuda a hacer de este trabajo un poco más versátil el tema de la limpieza, pero es un trabajo, como repito, que antes no se hacía porque no era la necesidad. La tecnología mejoró enormemente, pero también trajo unas actividades que todavía no se tomaba en cuenta. El producto final es un modelo digital tridimensional de terreno, sobre el cual se puede trazar de forma precisa la forma de los objetos. Es decir, la nube de puntos es toda la información, y viene la experiencia de la persona para que dentro de esa nube de puntos pueda trazar todos los elementos que necesita para elaborar su plano de acuerdo a sus necesidades. Este es un escáner, el láser terrestre, y a mi manera de ver es lo que va a reemplazar a la estación total si sigue avanzando tanto como lo hemos visto hasta el momento. Mediciones de nube de puntos. Este aparato de aquí, emite una luz y regresa. Donde rebota, registra sus coordenadas, tanto para la parte vertical como la parte horizontal. Y este es el resultado. Si levantan desde afuera, y este es el resultado si levantan de la parte interior. Y como ven en la otra imagen, se instala igual que un equipo, igual que un teodolito, igual que una estación total, o igual que un distanciómetro cuando está sobre un trípode. Y para levantar, obviamente, esta fachada no ha sido de un solo punto, han tenido que tomarlo de diferentes puntos de vista, y han tenido que limpiarlo para que quede uniforme, y han tenido que eliminar todos los elementos que no necesitaban. Cualquier objeto que esté en movimiento, una bicicleta, un auto, una persona, una mascota, entonces todos esos objetos y personas han tenido que sacarlos de ahí. Otra cosita más, este escáner le toma una foto a lo que está escaneando. Al tomarle una foto, cada punto que ha sido tomado toma un valor de la foto, un valor que se refleja en color, de tal manera que cuando ven la nube de puntos lo ven en colores y pueden distinguir mejor el mundo, la realidad que han levantado. Muy interesante, muy importante también. Hacer mediciones en un trípode ha revolucionado obviamente el levantamiento topográfico, y más aún si este equipo, el escáner, se monta sobre un móvil. Me sorprendió el tema de la instalación sobre un móvil, y si ustedes ven en la parte superior tiene un GPS encima, tiene 1, 2, 3, 4 cámaras por aquí, más 4 cámaras por el otro lado, tiene 8 cámaras, y obviamente estas cámaras tienen su forma de emitir un haz de luz que va y rebota. Entonces es un escáner con 8 frentes, con 8 equipos que van registrando.
El móvil que ven acá pasa por medio de la pista y va registrándose todo. Ese es el resultado ya después de la limpieza, ¿no? Pueden ver todos los detalles. Pueden ver todos los detalles desde la pista, o sea, desde el observador. Si yo me paro en medio de la pista puedo ver las fachadas, pero no puedo ver atrás de las casas. Y eso es lo que pasa aquí. Para ver atrás de la fachada tendría que hacerle una pasada por el otro lado. Parece que fuera en el vacío, pero no lo es. Acá hay calles. Entonces tendría que pasar por todas las calles para que puedan completar el manzaneo o la lotización que tiene. Muy bien. Es lo que quiero mostrarles, que vean que esa tecnología existe, y en el Perú ya han venido muchas empresas que están haciendo demostraciones. Incluso una de ellas me mostró que pasó por la Plaza de Armas de Lima y registró la Casa de Gobierno y mostró la Municipalidad de Lima, y obviamente la seguridad ni enterados que estaban siendo topografiados. Bueno, para terminar por hoy día, este mismo sistema ya existía y se llamaba sistema LIDAR. El principio es el mismo, lo que pasa es que el sistema LIDAR ya avanzó y en realidad es un escáner ahora. Y como pueden apreciar en estas imágenes, el avión pasa y bota el haz de luz a muchas direcciones, de forma como si estuviera barriendo. Perdón. Este avión va barriendo de forma continua. Lo mismo en un helicóptero. El resultado es esta imagen donde se puede apreciar la nube de puntos, y obviamente si ustedes ven tonalidades de colores es porque ya la han fotografiado, y después de fotografiado a cada punto le han asignado un color, y eso es lo bueno, por hoy día que quería mostrarles, pero ya nos dio la hora. Y lo siguiente vendría a ser comisiones puntuales, donde va a estar vamos a tocar el tema de GPS, como manera de levantamiento topográfico. Obviamente, lo que quería mostrar hasta este momento son quería mostrarles los aparatos que hoy en día se están utilizando. Vuelvo a repetir, el futuro de la topografía es el escáner, y de alguna manera yo lo relaciono como un levantamiento automático. Ya no necesito un operador, simplemente al escáner, ya sea en terrestre, ya sea en móvil o aéreo, se programa. Al programar qué es lo que va a levantar, se instala y se programa, y al levantar qué es lo que va a levantar, simplemente se le deja al equipo que haga su trabajo. Terminado ese trabajo, inmediatamente pasamos al siguiente punto de cambio y volvemos a hacer lo mismo. Como ven, el tema del operador, el tema del auxiliar ya no está presente. Simplemente está la persona encargada, que vendría a ser, en este caso, el topógrafo, y obviamente el trabajo de gabinete aumentó considerablemente. Bueno, gracias por su atención. Hasta la siguiente clase.